Amigos, bienvenidos una vez más a esta cumbre, segunda cumbre del quebrantamiento a la transformación 2022. Les damos la bienvenida a escuchar estos testimonios, entrevistas donde podemos conocer un poco más acerca de cómo Dios nos encuentra donde estamos, nos transforma, nos hace más como Cristo y nos lleva hacia donde Él desea que estemos. Y en ese sentido hoy queremos dar la bienvenida a Carlos Yerlet Olivares, acá de Santa Cruz, Bolivia. Bienvenido, Carlos Yerlet. Ellos son directores de Cristo para la Ciudad Internacional, CPCI, y hoy nos van a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo los ha llevado del quebrantamiento a la transformación. Carlos Yerlet, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Les agradecemos a nombre de EPEC estar acá. Y les agradecemos también su disposición a compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en sus corazones y al mismo tiempo lo que van a compartir con la audiencia. Gracias. Gracias. Hola Omar, gracias a EPEC por la invitación y bueno, gracias a la audiencia, a todos los que nos están viendo. Espero que este sea un tiempo de mucha bendición para todos. Sí, le mandamos saludos y estamos contentos de poder compartir acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en el contexto alrededor de nosotros y poder ver su amor siempre cuidando nuestras vidas. Gracias. Y para comenzar, ¿qué es lo que Dios ha puesto en sus corazones que nos compartan? Comienzo yo. Bueno, últimamente hay muchas cosas, ¿no?, que Dios ha hecho en el transcurso de nuestras vidas. Pero el último episodio, hubo oportunidad, queremos verlo de esa manera, para verlo a Él transformando nuestra vida. Fue hace 3 años, en enero del 2019, nosotros estábamos pastoreando una iglesia en la cual, mi esposo un día domingo sufre un derrame cerebral en la mañana. Entonces fue un momento muy fuerte en nuestras vidas, un momento en el cual trajo mucha tribulación en el momento, mucha revuelta y bueno, fue ese día el gran día que comienza este evento donde podemos ver la mano del Señor en nosotros, ¿no? Sí, fue muy duro ese proceso y qué bueno que lo pueda compartir la Leti porque ella lo vivió desde afuera y eso es lo más difícil de verlo afuera. Yo lo viví en terapia intensiva, pero ya después voy a contar eso. Yo quiero enfocarme en algo que ha quebrantado mi vida todo el tiempo, desde mi niñez hasta mi vida de adulto, creo yo. Y tiene que ver con el concepto del perdón, porque tiene que ver con aquello que no permite que yo sea libre muchas veces. Y mucha gente no entiende el concepto de que necesitamos perdonar para ser libres, ¿no? Nosotros necesitamos perdonar para ser libres. Y eso nos va a llevar a encontrar satisfacción y aún paz en el tiempo más difícil que estemos pasando. Sí, dentro de esto que Carlos comenta, dentro de este episodio, de estos momentos difíciles que vivimos en nuestra vida, como les comentaba, ocurrió un día domingo. Nosotros veníamos pastoreando una iglesia hemos terminado de pastorear la iglesia hasta este año, en junio. Veníamos muchos años pastoreando esta iglesia, lo normal, una reunión de liderazgo al principio, antes del culto, organizar la iglesia, organizarnos, ¿no?, como iglesia para cómo poder servir a aquellos que llegaban hasta este lugar. Y bueno, un día veo a mi esposo que se pone mal, se pone inquieto y él se va a casa porque nosotros justamente vivíamos allí mismo en la casa pastoral. Y cuando voy a verlo, él estaba muy mal. Obviamente en ese momento no sabíamos que era un derrame cerebral. Unos hermanos, amigos nuestros, hermanos de la misma iglesia, líderes, llevan a mi esposo hasta el hospital. Cuando voy a verlo me dicen: señora, su esposo ha sufrido
un ACV, y entonces ahí comienza toda esta montaña rusa de emociones de decir, ¿qué hago, Señor? ¿No? O sea, vinieron muchas cosas en mi mente, muchas cosas a mi corazón, y siempre preguntándole al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Qué sucede? No entendía lo que estábamos viviendo, pero fue un proceso muy rápido, gracias a Dios, pero muy intenso, ¿no? En el medio del proceso fue escuchar que los doctores decían, su esposo sufrió un ACV en el tronco cerebral, es el peor lugar para sufrir un ACV, y no hay cómo operarlo, solamente sería un milagro, ¿no? Porque la probabilidad es mínima, y si vive va a quedar parapléjico, no va a poder hablar, qué sé yo, ¿no? Un montón de deficiencias o discapacidades en realidad que los doctores pronosticaban, pero ese era el mejor escenario porque el pronóstico de ellos era la muerte. Entonces, en medio de todo ese proceso de dolor, todo ese proceso de querer entender y decir y confiar y tratar de estabilizar mis emociones, de querer gestionarlas, que es complicadísimo en esos momentos, era poder ir al Señor y decirle, Señor, ¿cómo debo orar? Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Había mucha gente alrededor, creo que eso fue lo que más sostuvo mi vida. Yo soy una persona que soy muy dada a las relaciones, entonces gracias a la misericordia y al amor del Señor, Él puso mucha gente alrededor mío y de mi familia, mis hijos. Tenemos hijos pequeños. Y bueno, la cosa era de que la gente venía con todo el amor y las buenas intenciones, queriendo que oremos por sanidad, que oremos por milagro, y obviamente, ¿quién no quiere eso, no? Es lo que nosotros sabemos que nuestro Dios puede hacer. Pero en mi corazón siempre hubo la motivación de preguntarle, Señor, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo llevar este proceso? Obviamente había momentos en los que mi alma me ganaba, momentos en los que estaba muy afligida, que no entendía qué era lo que estaba viviendo. Recuerdo sí bien que Dios ya me había preparado para este proceso. Ahora, después de el episodio, después de las semanas de revolución, pude ya digerir y entender muchas cosas que Dios venía hablando y preparándome para este momento, unos 4 años atrás, cuando Él lanza una pregunta diciéndome, ¿qué pasa si tu esposo muere? En uno de esos momentos en los cuales uno tiene con el Señor. Y yo recuerdo tener mucha aflicción en ese momento de entender lo que Dios estaba preguntando, mucha aflicción, y decir, no puede ser, ¿yo qué haría sin mi esposo? ¿Qué haría si mi esposo, mis hijos son pequeñitos? En ese entonces, 4 años atrás, que Dios, 2015, mis niños estaban muy pequeños, 4 años, 5 años, muy chiquitos, ¿no? Y yo recuerdo que Él me decía, yo soy tu esposo, yo soy lo más importante. Y Dios empezó a enseñarme a priorizarlo a Él, porque durante ese tiempo yo había puesto a mi esposo como que en el primer lugar, sin darme cuenta. Me había vuelto extremadamente dependiente a él, y que no es que sea malo, pero es como que lo había puesto como mi Dios antes que el Señor. Entonces Dios ya había preparado mi vida para este momento del ACV. Y cuando empieza ese proceso donde Carlos entra este domingo a la terapia intensiva, y bueno, ya los días iban transcurriendo, Dios empieza a invitarme cada vez que entraba a la terapia intensiva, y ponía algo en mi corazón y en mi mente, diciéndome, Arleti, ¿qué es la fe? Y yo recuerdo recitar ahí en la terapia intensiva con Carlos en coma, diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y yo preguntándole, Señor, ok, eso es fe, me estás diciendo que tenga fe. Y yo le digo, pero si eso es la fe, ¿qué debo esperar, Señor? En el proceso de entender qué debo esperar, Dios me lleva a la historia de Lázaro, que está en Juan 11, y donde en realidad en mi corazón viene la palabra, si crees verás la gloria de Dios. Y yo dije, amén, Señor, si esto es lo que estás diciendo, esta es la dirección en la cual yo debo orar, yo voy a orar así. Compartí esta dirección con amigos, con nuestros pastores, con nuestra familia, para que todos oremos en el mismo sentido, porque como les comentaba al principio, venían muchas voces diciendo, vamos a hacer campañas de oración, campañas de liberación, de sanidad, de milagro. Y realmente yo quería saber qué era lo que Dios quería con esto, ¿no? Quería ver eso, que Dios se glorifique, ¿no? Quería creer para que Dios muestre su gloria. Y fue un proceso muy interesante porque nunca hubo una mínima pizca en mi corazón de muerte en Carlos. Había una convicción que definitivamente tuvo que haber sido el Señor y su Espíritu Santo poniéndole en mi corazón para creer, porque emocionalmente había mucha inestabilidad. Había momentos en que me ponía a pensar en qué íbamos a hacer mis hijos y yo sin su papá. Y era muy duro, ¿no? Y era volver a eso, volver a la palabra que él había dado. Si crees verás su gloria, si crees verás su gloria. Pasaron 5 días, el pronóstico seguía siendo muy desfavorable. A Carlos me llama un día el médico y me dice, en el 4.º día Carlos le hacen un procedimiento porque a raíz del derrame le estaba dando hidrocefalia. Entonces le hacen un procedimiento para retirar el líquido, para poner un catéter en la cabeza. Y ese día el doctor dijo algo que me dio más convicción de lo que Dios estaba hablando. Y si bien no era que él se iba a sanar o que iba a vivir, era como la respuesta del Señor que él había permitido eso. Y era que nos dieron el diagnóstico de Carlos, ¿no? Carlos no tuvo un aneurisma, sino tenía un cavernoma, un angioma cavernoso, así se llama. Es como un bultito, como una varice en las venas. Sí, tenía 2 en el cerebro, ahí en el tronco cerebral. Y eso fue lo que reventó y causó el láser. Bueno, seguramente algunos me van a escuchar y médicamente hay otras conclusiones, pero eso fue lo que nos explicaron. Entonces para mí fue la respuesta de decir y bueno, lo que me decía el médico es que eso era congénito, que en algún momento eso le iba a dar. Entonces al decirme congénito significaba que Carlos había sido formado de esa manera, con esos bultos, con esos angiomas en el cerebro, ¿no? Entonces para mí fue la respuesta de que era algo que Dios tenía ya predestinado, era algo que Dios ya lo tenía en sus planes, de que podamos atravesar este proceso, ¿no? Para mí fue una respuesta, si bien no era la respuesta que quizás yo quería escuchar, no, su esposo ya está sano, su esposo despertó, pero era la respuesta de creer que todo estaba en manos de Dios. Y luego al 5.º día, al día siguiente, nos dicen, señora, su esposo no responde a las órdenes. En su escala de Glasgow, lo normal es 15, o lo aceptable es 9, él tiene 6. Y no responde, entonces hay que cambiarle el tubo para evitar una bacteria y que se enferme peor, y hacer una traqueotomía. Me pedían una autorización. Y el doctor me dice, era un viernes, me dice, no hacemos el procedimiento fin de semana, lo haremos el día lunes. Y yo le digo, perfecto, doctor. Pero al día siguiente, el 6.º día,
justo había una enfermera en la hora de la visita a la terapia intensiva que me dice, háblele, va a ver que hoy día él va a despertar. Usted háblele, me decía. Entonces yo empiezo a hablarle, empiezo a hablar con él como todos los días y a decirle, Carlos, estamos acá, los niños están afuera, empiezo a nombrar uno por uno a mis hijos y él despierta. Entonces fue la alegría más grande en la terapia intensiva. Fue mucha felicidad en medio de todo, porque él era el más joven en esa terapia y con el pronóstico, el peor pronóstico de todos los que estaban ahí. Luego nos enteramos de que la enfermera era una pastora de otra iglesia que nos conocía, entonces yo pude ver la provisión de Dios en todo, ¿no? En todo, realmente fue en todo, pero especialmente en poner las personas indicadas en los lugares indicados. Entonces fue muy lindo. Y para entrar al contexto de lo que mi esposo quiere hablar ahora del perdón, ese mismo quinto día yo estuve, Dios hablaba conmigo en Juan 11:40 cuando él llama a Lázaro y dicen quiten la piedra. Había algo que yo tenía que solucionar con una persona, algo que yo debía pedir perdón a alguien porque había pecado contra esa persona, había lastimado y yo lo había dejado pasar ya mucho tiempo, ya Dios había estado hablando conmigo antes al respecto. Y pasó un episodio ahí en la caja con algo que me hizo dar mucha vergüenza. Y yo voy a sentarme fuera de la terapia y empiezo a orar y decirle, Señor, qué vergüenza esto que viví. Y Dios empieza a hablar conmigo, a decirme, ¿te dio vergüenza? Eso hace el pecado en vos. El pecado trae vergüenza. Tenés que hablar, tenés que pedir perdón, tenés que arreglar eso, tenés que quitar la piedra. Entonces en ese momento me armé de mucho valor, que no era sencillo. Hablé con esa persona, la verdad la persona estaba muy molesta conmigo, no sé si me perdonó en ese momento, después sí podemos solucionar y conversar y recibir el perdón de parte de esa persona, pero entendiendo de que el pecado trae eso, trae vergüenza. Cuando al día siguiente Carlos despierta, entendí que era necesario que yo haga mi parte en pedir perdón para ser libre, y era quitar la piedra para que el Señor diga, Carlos, levántate. Y para mí fue muy emotivo, fue muy ver mucho el amor del Señor, de que aún en nuestros procesos de vergüenza y de pecado y de dolor, de quebrantamiento, Él hace la obra perfecta y completa y Él no deja detalles sueltos, no deja cabos sueltos. Pregunta en ese sentido, en todo este proceso tuyo, por así decirlo, mientras Carlos estaba ahí en coma, ¿cuál fue lo más difícil que lidiaste con vos misma en esos días en los que de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar con vos misma y con tu relación con Dios? ¿Qué fue lo más duro de esos días? Fueron mis emociones. Lidiar con mis propias emociones fue muy duro. Yo tiendo a ser una persona muy emocional y ser intencional en gestionar esas emociones y bajarlas y poder ir a preguntarle al Señor a mí me cuesta mucho. Es algo con lo cual yo tengo que trabajar mucho, tengo que ser eso, lo que digo, muy intencional, pero creo que el momento de estos pensamientos y estas emociones que a veces me querían jugar en contra y el escuchar muchas voces, para mí fue muy duro, porque a mí me cuesta mucho decirle no a la gente.
para mí me siento muy mal el hacer sentir mal a alguien, ¿no? Entonces, lo mismo con el Señor, ¿no? Entonces, tener que aprender a elegir, escuchar a Dios, más que escuchar las voces, por más que era mucha gente que me amaba alrededor, porque genuinamente era gente que nos ama. Y era un deseo muy bueno en el corazón de ellos, ¿no? Pero eso fue lo más difícil para mí, aunque, no sé, a veces me pongo a pensar que lo más difícil debería ser pensar que mi esposo muera, ¿no? Pero para mí en esos momentos fue, especialmente el primer y segundo día, porque este proceso de la terapia intensiva fueron 6, bueno, fueron 8 en total, pero 6 en coma, y luchar con mis propias emociones y decidir escoger escuchar a Dios antes que al resto. Eso fue lo más complicado. Ahí está el concepto bíblico de Dios, ¿no? Porque muchas veces pensamos que Dios tiene que ver con ínfulas, con orgullo, ¿no? Y muchas veces yo es ser lo que soy, pero no quiere decir que tengo que menguar, que tengo que tomar mi cruz cada día. No. Y eso es lo difícil, el no decir palabras o no actuar según las circunstancias. Y es por eso que ahorita escuchando lo que contaba Arleti, realmente es muy difícil. Yo lo voy a contar desde el otro lado. Yo estaba totalmente dormido, estaba en coma, ¿no? Así que la que sufrió todo fue Arleti. Y los hermanos y la familia, ¿no? Ese proceso. El primer proceso. Tengo una pregunta más ahí para Arleti. Nos decías de esto que escuchabas muchas voces. ¿Cómo? O sea, sé que es una pregunta un poco, por así decirlo, mística y muy personal, pero ¿cómo te decidiste y dijiste, no, es por acá, esto es lo que Dios quiere? Porque cuando uno lucha, y te lo digo porque también es una de mis luchas, me da miedo decirle no a la gente y todo eso. Entonces uno comienza a confundirse y decir, Señor, pero de todo esto que estoy escuchando, ¿cuál sos vos? ¿Cuál es tu voz? Y como decías vos, ¿no? O sea, gente que te quiere y uno se confunde y dice, pero sí, esto también parece de Dios. Y esto también, todos son buenas ideas en una situación así. Entonces, ¿cómo fue que supiste que ese era el camino? ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar el riesgo de decir, sí, este es, y me voy con todos los riesgos? Realmente, como decís, pareciera muy místico y así fue. Creo que fue la preparación de Dios estos 4 años antes, de entender, porque fue todo un proceso, ¿no? No fue que Dios me habló estos 4 años antes y fue, ya Señor, Carlos es el segundo lugar y tú el primero. No fue así. No es así, ¿no? Es un proceso realmente en el cual Dios fue trabajando en mi corazón para entender que si aún Carlos faltaba, él iba a estar ahí. Entonces creo que durante ese proceso ya eso estaba un poco más afirmado y el momento del ACB fue como probar mi corazón. No que Dios pruebe para que él vea, sino para que yo vea que había en mi corazón, ¿no? Y fue una convicción muy del Señor. La verdad que fue, no entiendo, yo humanamente no sé cómo lo he hecho, pero entiendo que el Espíritu Santo puso una convicción allí y fue su guía. Literalmente en ese proceso yo viví la guía del Espíritu Santo, porque era difícil que en medio de tantas emociones fuertes yo pueda tener la convicción de preguntarle al Señor. Ahora, hubieron personas muy sabias en mi vida que también me ayudaron y direccionaron a decirme, pregúntele a Dios qué es lo que Él está pidiendo. En esos momentos de emociones muy fuertes, recuerdo a mi pastora hablar conmigo por teléfono porque justo les tocó en Brasil y ella me decía, Alevi, no vamos a orar
pasaba así media hora conmigo en el teléfono, me llamaba mañana, tarde, noche y me decía, vaya al Señor, pregúntele al Señor. Y ella fue una provisión del Señor para mi vida, donde me ayudaba a gestionar esas emociones. Y creo que esa fue una voz muy de Dios, porque no me decía qué hacer en el sentido de hacer actividades o cosas específicas, sino que realmente era una persona que me acompañaba y me ayudaba a ir al Señor. Entonces, eso fue fundamental, realmente fue fundamental para mí. Gracias. Y Carlos, ¿cómo viviste vos este proceso? Si podemos decirlo, ¿qué fue lo que te llevó a ese punto? Si hay alguna explicación que Dios te ha dado o que vos has encontrado, compartimos tu lado de la historia. Sí, mi lado de la historia es creo que en el concepto físico es muy complicado, ¿no? Porque lo que tuvo consecuencias aún, ¿no? No podía hablar. Yo que soy músico tuve problemas en mover mis miembros, ¿no? De mis brazos tuve problemas. Entonces tuve lagunas que mucha gente no sabe, que no me acordaba cosas, fue un tiempo difícil, ¿no? Aún sigo en el proceso de recuperar cosas. Yo creo que el concepto para todo lo que pasó fue miedo, ¿no? Porque cuando uno pasa una circunstancia difícil y peor de salud, lo que uno siente es miedo. Yo les contaba a unos amigos el otro día que los primeros días que llegué a la casa no quería dormir porque pensaba que no me iba a despertar. Cuando salí de terapia intensiva y llegué a la casa, no quería dormir porque pensaba que no me iba a despertar. Entonces tuve miedo a la muerte mucho tiempo. Y ahí vino el concepto del perdón que Dios hace, ¿no? Y sabe, yo quiero utilizar la oración que enseñó Jesucristo, el Padre Nuestro, ¿no? Solamente la frase, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces, yo creo que básicamente siempre he dicho y siempre comparto esto, la oración del Padre Nuestro es un credo. Es una oración creyendo, ¿no? Es repetirla sabiendo que cada vez que soy obediente a aquello, soy un adorador perfecto delante de Dios. Yo siempre digo esta frase: cuando uno tiene una vida íntegra, uno hace una oración correcta. Siempre digo eso. Y muchas veces nosotros nos hemos olvidado que el concepto para nosotros ver bien la vida de los demás es vernos primeramente nuestra vida. Y el Evangelio todo el tiempo habla de nosotros, ¿no? De nosotros cambiando, de dejando los temores. Ahorita compartí a Arleti que Dios le decía, mueve la piedra. ¿Qué habrán pensado los hombres que movieron la piedra, no? ¿Qué habrán pensado? O soy místico o no soy místico, o me voy y no voy a la ocasión. Entonces, pero realmente es una etapa de obediencia, porque mover la piedra, ellos hicieron lo que podían hacer y Dios se encarga del resto. Usted haga lo que puede hacer, Dios se va a encargar del resto, pero es obediente a Dios. Por eso usted puede hacer más y no sabe que puede hacerlo. Y en el concepto del perdón, yo creo que es necesario que nosotros entendamos que mientras que no perdonamos no somos libres. Y si no somos libres, seguimos atados a pecados ocultos, a temores, seguimos atados al contexto de mi familia, ¿no? En mi familia nadie es profesional, en mi familia todos fueron mentirosos, en mi familia todos llegaban 20 minutos después, ¿no? Puntualmente. Entonces, Dios nos está llamando a cambiar el contexto, porque la palabra dice que el que esté Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Yo comparto el concepto de comenzar de nuevo como agregar cosas nuevas a mi vida. No que ya dejo todo y bueno, comienzo de cero. No, Dios utiliza lo que sabes.
pero Él adhiere cosas que son necesarias para tu crecimiento. Entonces, el haber estado en terapia y el haber tenido esta lucha tremenda, porque ha sido una lucha tremenda. No tuve que pasar fisioterapia cerca de un año, dejar la música. Yo estudié 30 años de música y en una mañana lo perdí todo. En una mañana, ¿no? 30 años dedicándome a la música, siendo músico de estudio, músico de grupos, y de repente una mañana Dios dice, te lo quito y me lo llevo. Y la primera palabra que salió en mi boca cuando yo me desperté fue, Dios es bueno. Dios es bueno. Amigos, se nos ha ido el tiempo de esta primera media hora. Ya está muy linda la historia de Carlos y Arlette que nos están compartiendo. Para aquellos que quieren continuar escuchando a Carlos y Arlette, son bienvenidos a adquirir el pase premium haciendo clic en el botón de abajo, y vamos a escuchar a Carlos de cómo fue la transformación que Dios le hizo a través de este proceso duro que él vivió. Arlette, Carlos, muchas gracias por estar acá. Ya nos vemos en la segunda parte de la entrevista. Y amigos, para los que no se van a conectar, gracias igualmente por habernos sintonizado y visto en esta entrevista. Son bienvenidos a ver la siguiente entrevista. Y muchas gracias. Que Dios los bendiga.